El reciente 25 de diciembre, el día de Navidad para el mundo occidental, hemos alcanzado uno de los mayores logros como humanidad, que es poner nuevamente un telescopio en el espacio. Esta vez no va a orbitar a la Tierra, sino que va a acompañarla en su órbita alrededor del Sol, en un punto bien especial que se llama el punto de Lagrange L2, donde varias fuerzas, incluyendo la gravedad y también la fuerza centrífuga, se balancean, permitiéndole entonces orbitar este sistema con bastante estabilidad. Esto implica que hemos puesto unidades humanas que utilizamos acá en la Tierra a escalas que van fuera de la Tierra, a escalas del sistema solar, e incluso podemos hacer eso a escalas universales, porque nuevamente, si hablamos de este telescopio, podemos observar galaxias muy lejanas. Incluso hay gente que dice que podemos observar con esto las primeras estrellas a una distancia que nuevamente es difícil de expresar en unidades humanas, pero medible nuevamente en ellas. ¿Cómo es eso y cómo hemos llegado a poner unidades humanas en el espacio? Es lo que aprenderemos en este video. La Tierra, este planeta que disfrutamos en conjunto, es uno de los 8 planetas que existen en el sistema solar. El tamaño de la Tierra es una cantidad conocida, de hecho ya conocida hace bastante tiempo, y es posible medirla, es posible que ustedes lo midan con un experimento bastante sencillo, que es una réplica del experimento de Eratóstenes, que fue desarrollado en la antigua Grecia. Eratóstenes, según cuenta la historia, se dio cuenta de que había un día en el año en el que no había sombra en el fondo de un pozo de una ciudad. Eso ocurría porque a mediodía, al mediodía solar, la luz del sol caía directamente al fondo del pozo, haciendo entonces que las paredes hicieran sombra. Comparando entonces la luz en ese momento, o más bien dicho la sombra, el ángulo de la sombra en particular, en ese momento entre dos ciudades en que la distancia ya era conocida, y usando el hecho también conocido de que la Tierra era esférica, y eso lo sabían por la sombra de la Tierra en los eclipses de luna. Entonces, utilizando una bella relación trigonométrica, una de mis áreas favoritas de la matemática, es posible calcular cuánto era la circunferencia completa de la Tierra. Un experimento como este, por cierto, es parte de un curso básico de astronomía de las carreras que se desarrollan principalmente en nuestro país. Entonces, esta distancia de la circunferencia de la Tierra era bastante conocida. Hay algunas traducciones que cambian un poco los valores porque depende de cuál era el estándar que estaba usando. En ese momento todavía no utilizaban metros, los griegos utilizaban una distancia que se llamaba estadios, pero era posible medir la circunferencia de la Tierra en estadios. Aquí va a sentarse la base de algo que vamos a utilizar a lo largo del video, que es que las distancias y en general todas las mediciones que hacemos, las hacemos relativas a un estándar. Bien, e incluso actualmente lo hacemos con mediciones tan básicas como nuestra altura. Mi altura, por ejemplo, 1,82 m, está relativa a cuánto es 1 metro. Y se siente como algo absoluto porque todo el mundo lo usa, y con mucha seguridad podríamos decir que prácticamente todo el mundo sabe cuánto es 1 metro. Entonces, en Grecia, esta unidad estándar, el estadio, permitía mostrarle a la gente: la Tierra es un planeta, un cuerpo más o menos esférico y que tiene más o menos tal tamaño. Entonces, este fue el primer peldaño en nuestro camino a las distancias cósmicas, porque en base a eso podemos asignarle una medida humana definida por nuestra especie a los cuerpos que comienzan a ser ya más espaciales, cósmicos o cuerpos astronómicos. Y la Tierra, por mucho que sea el planeta donde vivimos, es el cuerpo astronómico, el primero en nuestro viaje hacia afuera, y por lo mismo va a ser también el primer paso de nuestra escala de distancias. Luego viene el cálculo de la distancia a la Luna, y conociendo el tamaño de la Tierra se pueden también establecer relaciones geométricas con, nuevamente, los eclipses de la Luna, tomando en cuenta cuánto tiempo le toma a la Luna entrar y salir de la sombra de la Tierra en uno de sus eclipses. Figuras como Aristarco e Hiparco, nuevamente de la antigua Grecia, fueron capaces de determinar más o menos cuál era el diámetro de la Luna, y una vez que sabemos el diámetro y también sabemos de qué tamaño se ve en el cielo,
recordando que mientras más lejos, más pequeña se va a ver, es posible establecer cuál es la distancia a la Luna. Eso permite establecer con un muy buen margen de error cuál es el tamaño de la Luna, nuevamente relativo a la Tierra. Pero ya teníamos el tamaño real de la Tierra o el tamaño de la Tierra relativo a la unidad que usamos acá, así que podemos conocer cuál es el tamaño de la Luna. El siguiente paso era, con esta información, calcular la distancia al Sol, un desafío mucho más grande. Se toman estos astros primero, por supuesto, porque son los más grandes, los más notorios que hay en el cielo. Puede usarse entonces la distancia a la Luna, utilizando nuevamente trigonometría, para calcular la distancia al Sol. En una fase de la Luna, como cuarto creciente o cuarto menguante, la Luna está en el pivote o en el vértice de un ángulo de 90 grados, también formado por la Luna y el Sol. Entonces, estimando cuánto es el ángulo que forma el Sol, la Luna y la Tierra, o sea, el Sol como vértice, es posible encontrar cuáles son las distancias entre la Tierra y el Sol, también entre la Luna y el Sol. El problema es que ese ángulo es muy difícil de medir a ojo desnudo. Es además muy sensible el cálculo a errores que pueda haber. Una diferencia de apenas 2,5 grados, que es la diferencia entre la medición de ese momento por Aristarco, que dice que el ángulo es de 87 grados, y la medición actual que dice que el ángulo es más cercano a 89,5 grados, lleva a una diferencia de las distancias de más de 40 veces. Entonces, hubo un intento, muy buen intento por cierto, pero da una distancia al Sol mucho más pequeña a la que tenemos hoy en día. Y la distancia al Sol va a ser algo extremadamente importante, porque ese va a ser el primer paso para calcular distancias a otras estrellas, o sea, fuera del sistema solar. El uso del modelo geocéntrico por parte de la civilización griega y otras que heredaron sus conocimientos, y la falta de elementos con una tecnología y precisión un poco mayor, hacía más difícil la medición de distancias a otros objetos, como por ejemplo a los planetas, que eran conocidos por ser parte del cielo nocturno y no ser parte de las estrellas de fondo que existían. O sea, se sabía que eran parte del sistema solar. Tuvo que pasar bastante tiempo, casi un par de siglos, para que llegara la revolución copernicana, cambiáramos el modelo que utilizamos y comenzáramos a medir distancias y posiciones de manera bastante más precisa a los planetas. Además, el hecho de que nos tomara bastante tiempo llegar desde el paradigma griego al paradigma copernicano y que sienta las bases del modelo científico que utilizamos con algunos cambios hasta el día de hoy en astronomía, permite comparar esas observaciones antiguas con las contemporáneas y ver si es que los modelos tienen sentido o no. Que eso es justamente lo que hizo Johannes Kepler, pero ya les voy a contar de eso. En uno de los usos históricos más reconocidos del principio de la navaja de Occam, que la solución de un problema suele ser por lo general la más simple, Nicolás Copérnico introduce su sistema heliocéntrico ahora, a diferencia del sistema geocéntrico que había sido propuesto por Ptolomeo y defendido a lo largo de varios siglos. Un sistema bastante cómodo que pone a la Tierra y al ser humano también en su centro. Eso no quiere decir, por cierto, que no hubiera sistemas heliocéntricos antes, como por ejemplo Aristarco ya había propuesto un sistema heliocéntrico. Había también apoyo de algunos astrónomos árabes, turcos en general, de la zona de Medio Oriente, que decían que era más científico, incluso sin tener bases científicas que lo apoyaran. Alguna base científica más allá de que el Sol al parecer era más grande que la Tierra por estas distancias que ya habían sido capaces de medir antes. Copérnico entonces introduce este sistema utilizando de hecho como base la teoría de los epiciclos que estaban en el sistema geocéntrico. Los epiciclos son las órbitas dentro de las órbitas que pretenden explicar el movimiento retrógrado de los planetas causado en el modelo heliocéntrico por el movimiento relativo de la Tierra con respecto a la rotación o a la traslación, en su órbita de los otros planetas. Copérnico introduce más epiciclos aún para explicar al 100% el movimiento de los planetas, algo que fue simplificado de gran manera por Johannes Kepler cuando se dio cuenta, tras estudiar durante mucho tiempo la órbita de Marte y gracias a lo que le enseñó su mentor Tycho Brahe,
se dio cuenta de que la órbita de Marte no podía ser explicada perfectamente por un círculo. Intentó con varias formas, con la forma de un huevo, y luego decantó a la forma de una elipse, que es un círculo un poco más achatado. Y se dio cuenta de que una elipse explicaba los movimientos de Marte perfectamente. No había necesidad de introducir ninguna otra corrección. Y Kepler había dicho, pucha, en realidad la elipse me parece demasiado sencilla como para probarla, pero efectivamente era una elipse. Y ahí hay otro ejemplo de que lo más sencillo por lo general es lo más correcto. Kepler entonces a principios del siglo XVII establece esta ley, que sería la primera de sus 3 leyes de Kepler, que curiosamente no es la primera que descubrió, sino que la segunda fue que descubrió primero. Estas se llaman leyes de Kepler porque están basadas en observaciones, a diferencia de otras que pueden ser consideradas teoremas, como los teoremas matemáticos de Pitágoras, teorema de Euclides o teorema de Tales, que parten de primeros principios y luego con pasos lógicos se va desarrollando. Estas son en base a observaciones. Y estas observaciones son las que se hicieron del cielo. En particular, como les comentaba, las de Kepler fueron hechas con observaciones de Marte de varios años. En las instalaciones también de Tycho Brahe, que fue uno de los últimos grandes astrónomos que trabajó solamente a ojo desnudo y con algunos elementos que desarrolló en su planetario que le permitían seguir más precisamente los objetos en el cielo. Porque esa sería la siguiente revolución importante, el uso y la creación del telescopio. El telescopio permite seguir objetos con un mucho mayor grado de zoom, por lo tanto podemos seguir su movimiento con mayor precisión utilizando como mapa las estrellas. Si es que creamos un mapa con las estrellas de referencia, entonces podemos seguir los objetos con mucho mayor grado de precisión. Pero el telescopio, y en particular las observaciones de Galileo, jugaron un rol muy importante, dado que descubrieron 2 cosas que iban a poner el clavo final en el ataúd del geocentrismo. Primero fue observar que otros cuerpos, aparte de la Tierra, también tienen lunas. El ejemplo, en este caso, son las lunas de Júpiter. O sea, hay otros cuerpos, también tenían lunitas dando vueltas alrededor, lo que le quitaba el interés, la unicidad, y para mucha gente también la santidad, a la Tierra. Y por otro lado, y esto es más importante que lo anterior, son las fases de Venus. Venus, si ustedes lo observan a lo largo de una temporada, va a mostrar que tiene fases, como si fuera la luna. Pasa de estar completamente lleno a estar completamente oculto. O sea, podríamos hablar de Venus lleno, Venus nuevo y todas las fases que hay entre medio. Y eso ocurre porque desde la Tierra es posible verlo en todas las configuraciones de su órbita alrededor del Sol. En el sistema geocéntrico, como estaba planteado antes, esto era imposible. Solamente lo podíamos observar en algunas fases. Al observarlo entonces en todas estas, se demuestra por primera vez de manera empírica que el modelo geocéntrico no era el correcto. Lo que da en pie entonces a una aceptación más general del modelo heliocéntrico que había propuesto entonces Copérnico y que se va corrigiendo a medida de que vamos desarrollando y adquiriendo mayor conocimiento científico. Por ejemplo, a esta altura ya habíamos aprendido de que el Sol no está al centro del sistema solar, sino que el Sol está en uno de los focos de las órbitas que son elípticas. La misma observación de las fases de Venus ocurrió luego con Mercurio. El astrónomo Giovanni Suppi en 1639, o sea, unas 3 décadas después de las observaciones de Galileo, determina que Mercurio también tiene fases. Y estas 2 son observaciones que tú puedes replicar si tienes un telescopio, un poco después del atardecer o un poco antes del amanecer, dependiendo de cuál sea la época del año. El último gran apoyo de esa época viene cuando Isaac Newton desarrolla la ley de gravitación universal, donde establece una fórmula matemática para explicar y modelar la interacción entre 2 cuerpos con masa. De esa ley, que se comprueba empíricamente acá en la Tierra, también se explican los movimientos de los cuerpos celestes. Y de hecho, utilizando esa ley, se puede también, considerando la conservación del momento angular, se pueden obtener las relaciones matemáticas que ya estaban descritas en base solamente a observaciones de las 3 leyes de Kepler. De hecho, la segunda ley de Kepler, la que dice que tiempos iguales un cuerpo barre áreas iguales, fue la que impulsó el desarrollo del cálculo infinitesimal porque necesitaba hacerse el cálculo con áreas que iban cambiando
a medida que el tiempo iba avanzando, o sea, sumar triangulitos distintos que podían ser entonces calculados con una fórmula matemática de manera más simplificada. Eso llevó al desarrollo del cálculo infinitesimal de parte de Newton y de Leibniz. Así que si es que a ti te tocó estudiar cálculo en la universidad, puedes agradecerle también desde Kepler hasta Newton y Leibniz, porque fueron sus esfuerzos por intentar resolver este problema que llevaron a que utilizáramos esta herramienta maravillosa, medio algebraica, medio geométrica, un poquito de todas las matemáticas están metidas ahí. Entonces ya había apoyo teórico para la tercera ley de Kepler también, que es la que es más famosa desde la parte de matemática al menos, porque tiene una fórmula matemática clara que relaciona los periodos de órbita alrededor del Sol y los tamaños de las órbitas de estos objetos. Relaciona el periodo del cuadrado con el semieje mayor al cubo, asumiendo, como les decía, que la órbita es una elipse. Por lo tanto, y dado que ya había periodos bien medidos, ya sabíamos cuánto es la duración de un año de la Tierra, y comparando con los movimientos de los objetos en el sistema solar, ya teníamos las duraciones de los años de los otros planetas, podemos hablar de tamaños de las otras órbitas. Lo que casi nos lleva a responder una de las interrogantes del principio de cuáles son los tamaños en el sistema solar. Porque pone todos esos tamaños en relación a algo que desconocíamos en ese momento o que no teníamos medido bien precisamente, que es la distancia entre la Tierra y el Sol. Y se le pone, todavía no se le ponía ese nombre, pero nos vamos a adelantar un poco, se le pone el nombre de unidad astronómica a la distancia promedio entre la Tierra y el Sol. Por lo tanto, podemos estandarizar todas las distancias en cantidades relativas a una unidad astronómica. Por ejemplo, Marte, la distancia del Sol es de 1.5 unidades astronómicas, o Mercurio, la distancia del Sol es de 1/3 de una unidad astronómica. Y así entonces con los otros planetas que se conocían. Es cosa de medir el periodo y por lo tanto vamos a saber, tras un calculito bien interesante, es bastante simple, cuál es el tamaño de su órbita. Entonces estamos súper cerca, falta solamente calcular cuál es la distancia entre la Tierra y el Sol. Y la distancia, o la respuesta a esa pregunta, está a un pulgar de distancia. Yo en este momento estoy grabando con la cámara frontal de mi teléfono y voy a poner mi pulgar lo más cerca posible, pero para que se den cuenta, si es que yo muevo esta cámara hacia los lados, el fondo, o sea mi cara y la muralla no parece moverse mucho, pero el pulgar se mueve bastante. Este efecto se conoce como efecto de paralaje y puede ser utilizado nuevamente con la gran trigonometría para medir distancias. Si ustedes saben cuál es el cambio angular del pulgar, ustedes entonces pueden medir distancias al pulgar o a veces también al fondo. Este efecto también aparece cuando ustedes van viajando en algún medio de transporte, por ejemplo en un auto al lado de un camino. Cualquier objeto que esté muy lejos va a aparecer prácticamente quieto, mientras que lo que esté al lado del camino va a pasar muy rápido. Y ustedes van a hacer lo mismo si es que pueden tapar algo con su pulgar y con su ojo cerrado. Si es que cambian qué ojo tienen cerrado, va a aparecer que se mueve. ¿Cómo es eso entonces importante? Porque la Tierra, a pesar de ser pequeña, ofrece una separación, que sería el análogo a la separación de los ojos, que es lo bastante bueno para medir cambios en algunos objetos que están cerca. Hay esfuerzos para hacer eso con la Luna, por ejemplo. Si ustedes se paran en los polos de la Tierra y miran la posición de la Luna con respecto a las estrellas de fondo, va a haber cambiado un poco y ustedes pueden medir con eso cuál es la distancia a la Luna. Se puede medir, ahora que existen los telescopios, también el paralaje de Marte con respecto a las estrellas de fondo, pero una de las mediciones más precisas, y una historia que me gusta mucho contar, es cómo se hizo con el tránsito de Venus. Venus es un planeta interior a la Tierra y pasa enfrente del Sol. Y pasó enfrente del Sol, por ejemplo, 2 veces en el siglo XVIII, en 1761 y 1769. Entonces, en 1771, Jérôme Lalande, un astrónomo francés, compiló muchas mediciones que se hicieron del tránsito de Venus enfrente del Sol y se ve que Venus pasa a distintas alturas si es que ustedes están en lugares distintos de la Tierra. ¿Qué pueden hacer entonces, sabiendo cuáles son esas posiciones en la Tierra y la distancia relativa entre ellas? ¿Qué pueden hacer con eso entonces, sabiendo cuál es la separación angular de a donde pasa Venus?
haciendo las correcciones, por supuesto, hacer porque entonces, la Tierra no es sabiendo plana, cuáles sino son que esas es posiciones curva en la entonces, Tierra y para la tener distancia distancias relativa distintas, entre incluso ellas, también se sabiendo va moviendo cuál es porque la la Tierra se mueve en su separación rotación, bla 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 angular bla bla, a donde pasa. se puede encontrar cuál es la distancia entre la Tierra y Venus. Y dado que en un tránsito se alinean el Sol, Venus y la Tierra, porque Venus pasa enfrente del Sol desde el punto de vista de la Tierra, se puede calcular cuál es la distancia entre la Tierra y Venus. Y dado que es una medición trigonométrica como las anteriores, se puede relacionar con el diámetro de la Tierra, y el diámetro de la Tierra es una cantidad que ya conocemos en unidades humanas, así que se le pueden poner unidades humanas a la distancia entre Venus y la Tierra, lo que permite entonces aplicarle unidades humanas a todos los cuerpos que ya conocíamos del sistema solar. Y así entonces le podemos poner un tamaño a las órbitas y al sistema solar como un todo. Y a medida que vamos descubriendo más cuerpos, más tamaños se van agregando y estamos al fin logrando nuestro cometido de ponerle distancias humanas a estas escalas cósmicas que en un principio parecían inalcanzables, pero sin embargo podemos, con el rigor de estos métodos, aplicar nuestras distancias a todo lo que está fuera de la Tierra. Si bien es cierto, puede eventualmente ser un poco impráctico, porque no vamos a andar diciendo que la distancia de la Tierra al Sol es tanto en metros, son 150 millones de kilómetros, no es tan difícil, pero si después hablamos de otras distancias, va a ser impráctico decirlos en metros, así que por lo mismo lo estandarizamos muchos de estos a la unidad astronómica. Pero de todas maneras es útil e incluso reconfortante para una especie tan egoísta como la nuestra. Me imagino que no hay otras especies egoístas, dado que por definición eso... En fin, es reconfortante ponerle la definición humana de metro a las distancias cósmicas que hay allá afuera. Y eso es solo lo que pasó en el sistema solar. Y yo te había dicho que esto también daba pie para medir distancias más allá, porque esta misma técnica del paralaje se puede utilizar con la órbita de la Tierra. Ahora no vamos a medir utilizando como cada uno de nuestros ojos los puntos opuestos en la Tierra, sino que vamos a utilizar puntos opuestos en la órbita de la Tierra. Esta técnica se ha perfeccionado con el paso del tiempo, dado que las mediciones de la unidad astronómica son cada vez más precisas. Con mediciones más precisas de la rapidez de la luz, podemos tomar distancias por medio de radar a los planetas ahora para tener una medición extremadamente precisa de cuánto es una unidad astronómica. Así que esta técnica de paralaje con la unidad astronómica, con toda la órbita de la Tierra, nos permite medir distancias a las estrellas más cercanas, sobre las cuales entonces se construyen los otros peldaños de la escala cósmica de distancias. Pero eso por supuesto que es un tema para otro video. Aquí me interesaba centrarme en el sistema solar y por supuesto que dejarte con un poco de curiosidad para que después tú busques cuáles son estos métodos de medición de distancias. Como puedes ver, entonces todo se ha construido sobre un conocimiento previo, una medición más precisa, más puntos para conectar y para comparar. Eso es posible gracias a la construcción de este método que hemos desarrollado para sistematizar nuestra producción de conocimiento, para crear resultados que son verificables, replicables y también falseables. La base del conocimiento científico que nos ha permitido desarrollar estas mediciones o desarrollar esta tecnología que hace posible que yo esté grabando esto y que tú lo estés viendo, parte fundamental del método científico y cómo tomamos decisiones también en ciencias basadas en la evidencia. Espero que con este video hayas aprendido un poco más de nuestra historia, de la historia de la astronomía y del mundo inmediato que nos rodea más allá de la Tierra. Gracias por verlo, espero que estés muy bien y sígueme en mis otras redes que van a estar apareciendo en este momento. Cuídate mucho.